¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y de antemano agradecemos el favor de su atención a la lectura bíblica que corresponde a este día. Hoy es el 4 de agosto. Mis hermanos, cada día debemos tener confianza absoluta en el Señor. Como dice el Salmo 27, versículo 1, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Esas palabras son suficiente motivación para depositar toda nuestra confianza incondicional en el Señor. Alabado sea el Señor para siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento, a Segundo de Crónicas, el capítulo 35 y el capítulo 36, versículo 23. En el Nuevo Testamento, Primero de Corintios, el capítulo 1, los versículos 1 al 17, Salmos 27, del 1 al 6, y Proverbios 20, del 20 al 21, de la Biblia de las Américas. La Pascua celebrada por Josías. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén, y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero, y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros. Ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Y preparaos según vuestras casas paternas en vuestras clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y conforme a lo escrito por su hijo Salomón. Además, estad en el lugar santo conforme a las secciones de las casas paternas de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y conforme a los levitas según la división de una casa paterna. Ahora pues, matad los animales de la Pascua, santificaos y haced las preparaciones para que vuestros hermanos hagan conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. Y Josías contribuyó para los hijos del pueblo, para todos los que estaban presentes, rebaños de corderos y cabritos en número de 30,000, más 3,000 bueyes, todo para las ofrendas de la Pascua, todo ello de las posesiones del rey. También sus jefes contribuyeron con una ofrenda voluntaria al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, contribuyeron para los levitas 5,000 ovejas y 500 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Así fue preparado el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y los levitas según sus clases, conforme al mandato del rey. Y los levitas mataron los animales de la Pascua, y mientras los sacerdotes rociaban la sangre recibida de la mano de ellos, los levitas los desollaban. Entonces quitaron los holocaustos para dárselos a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, para que los presentaran al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Hicieron esto también con los bueyes. Y asaron los animales de la Pascua sobre el fuego conforme a la ordenanza, y cocieron las cosas consagradas en calderos, ollas y sartenes, y las llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo.
Después hicieron las preparaciones para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ofreciendo los holocaustos y la grosura hasta la noche. Por eso los levitas prepararon para sí y para los sacerdotes hijos de Aarón. También los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme a lo ordenado por David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey, y los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así se preparó todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua y para ofrecer holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandato del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban presentes celebraron la Pascua en ese tiempo, y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carcamis junto al Eufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero él envió mensajeros diciendo: ¿Qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao, que venían de la boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: «Llévame, porque estoy gravemente herido». Sus siervos lo sacaron del carro, y lo llevaron en el segundo carro que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén, donde murió, y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, y las establecieron como ordenanza en Israel. He aquí, también están escritas en las lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Entonces el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén, e impuso a la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliaquim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacim, pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y a la vuelta del año el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia con los objetos preciosos de la casa del Señor, e hizo a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo, y ya no había remedio. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, ni del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él, y suba. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, a 1 de Corintios, el capítulo 1, los versículos 1 al 17. Saludo, Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Salmos 27, del 1 al 6. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levanta guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Proverbios 20, del 20 al 21. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. La herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Mis hermanos, que la paz y bendición de Dios Padre y su Hijo Cristo sobreabunde en su vida, y que las palabras que escuchamos de la Biblia el día de hoy sean de gran inspiración para seguir confiando en las promesas de Dios.
Recuerde que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Entregue su vida a Cristo y usted y su casa serán salvos. Les habló Manuel. Gracias por acompañarnos y que Dios le bendiga.